Continuando con este ciclo de microconferencias sobre trabajadores por cuenta propia, vamos a estudiar la segunda parte, que es la que tiene que ver con los sistemas de liquidación de renta disponibles para esa categoría de personas naturales. Recordemos que los trabajadores por cuenta propia tienen disponibles dos sistemas para liquidar y presentar su declaración de renta: el sistema ordinario y el sistema I+. En este caso le hemos colocado I+1, es decir, impuesto mínimo alternativo simplificado, pero le hemos colocado 1 para diferenciarlo del I+ de los empleados. El sistema ordinario, como ya lo sabemos, grava una renta líquida gravable. El sistema I+ grava una renta gravable alternativa. Si el trabajador por cuenta propia va a presentar su declaración mediante el uso del sistema ordinario, entonces tendrá disponibles dos formularios: el formulario 110 en el caso de que el trabajador por cuenta propia sea un obligado a llevar contabilidad, o el formulario 210 en el caso que el trabajador por cuenta propia sea un obligado a llevar contabilidad desde el punto de vista tributario. Si, por ejemplo, el trabajador por cuenta propia es un comerciante régimen común, en ese caso estará obligado a declarar por el formulario 110 en caso de que quiera liquidar y presentar su declaración de renta por sistema ordinario. Pero si es un trabajador por cuenta propia comerciante que cumple con las condiciones para hacer régimen simplificado, tendrá que cumplir con su obligación a través del formulario 210. El sistema ordinario, tengamos en cuenta, para efectos de liquidar el impuesto sobre la renta, nos remite al artículo 241 del Estatuto Tributario. Según este artículo, las rentas gravables hasta 1090 VT, es decir, estamos hablando hasta 30.824.000 pesos, no generan impuesto de renta para el año gravable 2015. Ahora bien, con respecto al sistema I+, para trabajadores por cuenta propia, contenido en los artículos 337 al 341 del Estatuto Tributario, podemos decir primero que es aplicable únicamente a personas naturales residentes que clasifiquen en la categoría de trabajadores por cuenta propia. Segundo, que es un sistema voluntario. Si el trabajador por cuenta propia se acoge voluntariamente al I+, no quedará obligado a presentar renta por sistema ordinario, independientemente del valor del impuesto que se le genere por este sistema. Hay personas que me dicen: es que por I+ se me genera un menor impuesto, ¿puedo hacerlo por allí? Si te puedes acoger al I+, así se te genere un menor impuesto en comparación con el impuesto que se te genera por sistema ordinario, lo puedes hacer. Allí no es necesario comparar nada. Y lo tercero es el punto que tiene que ver con la firmeza. La norma me dice: mire, la declaración presentada por sistema I+ quedará en firme después de 6 meses contados a partir del momento de la presentación. Para ello hay que cumplir con 4 requisitos. El primero, que sea presentada en forma oportuna. El segundo, que el pago se realice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. El tercero, que la DIAN no tenga prueba sumaria sobre la ocurrencia de fraude mediante el uso de información falsa. Y el cuarto, que aún no ha sido reglamentado, tiene que ver con un sistema de registros para aquellos trabajadores por cuenta propia que no estén obligados a llevar contabilidad. La norma misma incluso nos habla de que no llevar este sistema de registros puede conducir al contribuyente a que se vea sometido a las sanciones del artículo 655 del Estatuto Tributario, es decir, sanción por irregularidades en la contabilidad. No obstante, como le acabo de mencionar, este punto 4 no ha sido reglamentado por el gobierno y no es el correspondiente al libro fiscal de registro de operaciones, es otro punto totalmente diferente. Bien importante mencionar con respecto al primero y al segundo requisito que la presentación y el pago tienen que realizarse el mismo día. Recordemos que los vencimientos, de acuerdo con el artículo 14 del decreto de plazos, el decreto 2243 de 2015, nos indica que la declaración de renta para las personas naturales se inició el 8 de marzo de 2016, es decir, estamos en este momento en vencimientos de plazos para declarar renta de personas naturales, pero las personas naturales tienen hasta el día
9 de agosto de 2016 si los dos últimos dígitos del NIT terminan en 99 y 00. Es decir, una persona natural puede presentar su declaración de renta a partir del 8 de marzo y el límite es hasta las fechas señaladas en el decreto de plazos, que como vimos para los dos últimos dígitos de NIT terminados en 99 y 00, la fecha va hasta el 9 de agosto de 2016, para dígitos terminados entre 01 y 02, la fecha va hasta el 19 de octubre de 2016. Bien importante resaltar que para este año gravable, como en años anteriores también, las personas naturales tienen que declarar y pagar el día de la presentación. Que si yo presento mi declaración, a mí se me vence el 9 de agosto, yo la presento el 31 de julio, se me vence el 9 de agosto, la presento el 31 de julio, puedo presentar el 31 de julio y pagar el 9 de agosto, lo puede hacer, pero en ese caso, por un lado ya tendrá que pagar intereses de mora por esos días de diferencia, y por el otro, si usted es un trabajador por cuenta propia, pues allí ya perdería la condición de la firmeza de los 6 meses porque no declaraste y pagaste el día de la presentación de la declaración. Bien, aquí hay un punto con respecto a los requisitos, volviendo a la diapositiva anterior, y es el tercero, y nos dice la norma, si usted como trabajador por cuenta propia aspira a los 6 meses de firmeza, la DIAN no tiene que tener prueba sumaria sobre la ocurrencia de fraude, es decir, sobre el uso de información falsa por parte del contribuyente en la declaración del IMAS. Este punto pues ha sido un punto que la DIAN no ha interpretado, indicando que el IMAS no es un beneficio de auditoría. ¿Sí? El IMAS, ha dicho la DIAN, no es un beneficio de auditoría y por tanto ha dicho vía doctrina que a pesar de que la norma nos habla de 6 meses de firmeza, pues dado que la condición es que el contribuyente no utilice información falsa para acogerse a la firmeza del IMAS, pues nos ha dicho la DIAN que ella sí tiene 2 años para revisar si el contribuyente utilizó o no utilizó información falsa. Es decir, la DIAN nos ha dicho que tiene 2 años, no 6 meses, sino 2 años para revisar la declaración del contribuyente, del trabajador por cuenta propia que haya presentado por IMAS, y confirmar la firmeza o rechazar la firmeza. O sea que estaríamos diciendo que esa firmeza no es para la DIAN, sino para los contribuyentes. Hay un punto importante que es el que tiene que ver con la escogencia del IMAS. ¿Quiénes pueden escoger el IMAS? ¿Qué trabajadores por cuenta propia pueden acogerse al IMAS? No son todos los que desean acogerse, aunque la norma dice que el IMAS es voluntario. La ley 1739, la última reforma tributaria, en su artículo 34, elevó a carácter de ley los requisitos que estaban contenidos en el artículo 3 del decreto 3032 de 2013. Y resulta que esos requisitos que antes estaban en un decreto ahora quedaron elevados a ley. Por tanto, un trabajador por cuenta propia que pretenda acogerse al IMAS tendrá que verificar el cumplimiento de 4 requisitos. ¿Cuál es el primero de ellos? El primero de ellos es, tiene que determinar por supuesto la proporcionalidad del 80% más. Si el 80% más de su ingreso provino de la realización de solo una de las actividades del artículo 340, podría optar voluntariamente al IMAS, por supuesto si cumple con los otros requisitos. ¿Cuáles son los otros requisitos? El segundo es el que tiene que ver con desarrollar la actividad por su cuenta y riesgo. Cuando la norma nos habla de desarrollar la actividad por su cuenta y riesgo, tenemos que remitirnos al decreto 3032 de 2013. En el caso de la realización de actividades económicas, se asumirá, se entenderá que un contribuyente realizará una actividad por su cuenta y riesgo, primero, si asume pérdidas monetarias, es decir, si asume gastos relacionados con el desarrollo de esa actividad. Segundo, si asume responsabilidad ante terceros por errores o fallas en la realización de dicha actividad. Y tercero, si los ingresos provenientes del desarrollo de esa actividad, por un lado, provinieron de más de un contratante o pagador durante el año gravable de 2015, y por el otro lado, si al menos durante un mes del año gravable de 2015 hubo contratos simultáneos. Entonces, es bien importante
analizar el cumplimiento de todos estos requisitos para evaluar la cuenta y riesgo propio. Y esto es muy significativo porque podríamos estar diciendo que si un trabajador por cuenta propia solamente tuvo un contrato durante todo el año, no estaría cumpliendo con el requisito número 2 de la norma y por tanto no podría clasificarse como trabajador por cuenta propia, porque como usted ve la norma indica que tiene que tener al menos durante un mes del periodo gravable contratos simultáneos. El tercer requisito es el que tiene que ver con la renta gravable alternativa, requisito que no cambió en VT, nos dice, mire, para usted ser trabajador por cuenta propia, su renta gravable alternativa, y es claro que la norma nos habla de renta gravable alternativa, no de ingresos brutos. La renta gravable alternativa tendrá que ser inferior a 27.000 VT, que para el año 2015 son 763.533.000 pesos. Y el último requisito, nos dice la norma, que el patrimonio líquido declarado en el periodo gravable anterior sea inferior a 12.000 VT, es decir, nos vamos al año 2014, evaluamos el patrimonio líquido del año 2014 con la VT del 2014 y en este caso tendrá que ser inferior a 329.820.000 pesos. En este punto, en este último requisito, si bien la norma nos habla de patrimonio líquido declarado, pues la DIAN nos ha aclarado en el concepto 24178 del 19 de agosto de 2015 que si un contribuyente trabajador por cuenta propia cumple con todos los requisitos para acogerse al IMAS y va a presentar su declaración por primera vez, pues el cuarto requisito no significa que si no ha declarado en el año 2014 no pueda optar por el IMAS. O sea, igual hay que evaluar el patrimonio que tenía el contribuyente en el 2014, independientemente de que haya declarado o no. Si está por debajo de las 12.000 VT, podrá optar por el sistema IMAS si cumple con los demás requisitos. O sea, no es una condición, según la DIAN, que el contribuyente haya tenido que presentar, haya tenido que declarar un patrimonio en el año 2014 para poder optar por el IMAS. Finalmente, para concluir, podemos indicar que los trabajadores por cuenta propia para el año 2015 podrá utilizar los siguientes formularios. El formulario 110, si son trabajadores por cuenta propia obligados a llevar contabilidad de conformidad con la normatividad fiscal. El formulario 210, para aquellos trabajadores por cuenta propia no obligados a llevar contabilidad de conformidad con normas tributarias. Y el formulario 240, que es el formulario del IMAS, aclarando, por supuesto, que para optar por el IMAS tiene que cumplir con los 4 requisitos que acabamos de explicar. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos este tema haya sido de gran utilidad. Queda invitado a que revise, a que estudie la tercera parte de este ciclo de conferencias sobre trabajadores por cuenta propia y los sistemas de liquidación de renta para esa categoría de contribuyentes.